Ya estamos en el número 15, en la sesión número 15. La enseñanza de hoy es muy importante como todas. Y yo podría decir que esta casi que es vital. Y es tan importante porque si no se entiende bien, digamos que se puede desencadenar algo que nosotros no, como dijera yo, algo que nosotros debemos recibir, pero no lo va a recibir porque no hay un buen entendimiento de esto. Hablar de la Trinidad es vital, y entender la Trinidad es tan vital que podría ser, vuelvo y digo, de vida o muerte. Si yo apunto esto aquí mal, si yo tengo aquí un botón, si yo abrocho este con este, si yo uno con el otro, entonces pues de ahí para abajo va a comenzar a abotonarse todo mal. No va a tener bien orden. Entonces, si enseñanza de la Biblia, comenzando desde la Biblia y qué contiene la Biblia, el poder de la Biblia, la autoridad de la palabra, y así más o menos seguidamente como lo hemos venido aprendiendo, pues para llegar al punto de la Trinidad es tan importante que digo que es la promesa que Dios nos dio. Si nosotros llegamos a esta conclusión, entender a Dios, conocer a Dios, porque el pueblo se pierde por falta del conocimiento, y el conocimiento nuestro ha dependido más de la filosofía, del misticismo, de la tradición, de la religión, de las costumbres, pero no hemos dependido del Espíritu Santo para que nos enseñe esto. Entonces es tan importante entender el tema del Espíritu Santo, que yo podría decirles que de ahí depende si usted está en una religión o verdaderamente tiene fe. Es muy diferente la fe y la religión, y lo que lo hace completamente diferente precisamente es el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque desde el Antiguo Testamento Dios había prometido a los hombres que vendría alguien, que vendría el Cristo. Por eso también, para hablar de la Trinidad, primero hablamos del nombre, que fue lo primero que nosotros hablamos fue acerca del nombre. Recuerdan que dijimos que los tres son nombre en Jesús, ¿sí? Digamos que si se entiende que los tres son uno en el nombre, entonces ya podemos conocer que es el único Dios, ¿sí? Sabiendo que es el único Dios, que nosotros no tenemos tres dioses sino uno, entonces, ¿por qué nosotros decimos el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo? ¿No les parece muy interesante que nosotros lleguemos a un verdadero conocimiento, un verdadero entendimiento, no por razonamiento ni por inteligencia? Mire, esto no se trata de ser inteligente, se trata de haber orado mucho, que el Señor le ha permitido ver espiritualmente y entender su voluntad, para que nosotros, al entender su plan, su voluntad, podamos entrar también en su plan, podamos ser participantes de él, y en eso consiste la fe, que la fe es la que experimenta. La religión lo deja todo al azar, el misticismo es la superstición, como vuelvo y digo, Papá Noel, o como la cigüeña. Eso sí, pero la religión hace que la gente todo le parezca como un milagro. Entonces tiene que dibujar al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo como en un sitio lleno de las nubes, y con ese pensamiento la persona va a caer en una religión. Otras personas inclusive dibujan el Espíritu Santo como una paloma, pero dice voy a ir de una vez al grano. Romanos capítulo 1, y lo voy a decir es porque, como dice, claro, como la Biblia dice que el Espíritu Santo vino en forma corporal como paloma, pero eso es lo que quiero que entendamos un poquito más claro. Cuando hable en la próxima sesión acerca de tres seres espirituales, usted va a entender acerca de por qué se dice la paloma. Hoy vamos a hablar del Espíritu Santo. Pero en Romanos capítulo 1, versículo 18, dice: porque la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres, que detienen con injusticia la verdad. Porque lo que de Dios se conoce le es manifiesto, pues Dios se lo manifestó. Porque las cosas invisibles del ser, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la fundación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no tienen excusa. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en su razonamiento, y su necio corazón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios, y cambiaron la gloria de Dios incorruptible en semejanza de imagen de hombres corruptibles, de aves,
de cuadrúpedos y de reptiles. Siempre el reptil es la serpiente, el cuadrúpedo, Moisés lo vieron allá por un becerro, y ahorita están pretendiendo hacerlo a la imagen de una figura de un hombre, o como si fuera un ave o un animal. No, en verdad es muy temible. Yo nunca dibujaré al Espíritu Santo como una paloma, igualándolo a una naturaleza. Luego lo vamos a entender. Lo que quiero que entendamos es que el Espíritu Santo, si Dios es trinitario, ¿por qué es trinitario y cómo puede manifestarse en el mundo, a los del mundo y a los hombres? Y termina siendo, escuche bien, termina siendo más bien el Espíritu Santo, que sería la promesa. Esto es lo importante de todo, que el Espíritu Santo para nosotros es la promesa que Dios nos dio, es decir, la experiencia con Dios verdaderamente, que nosotros le conocemos y que Él nos conoce. Conocerlo no quiere decir que a través de la teología lo conocí, porque hay muchos libros que hablan acerca del Espíritu Santo, los dones del Espíritu Santo, pero ¿qué hacemos si no experimenta el Espíritu Santo? Eso es como la mujer que dice que le duele mucho tener hijos, pero le pregunten cuántos tiene, dice, no, yo no tengo ninguno. Pero entonces, no, es que me han dicho, no me han dicho, no. ¿Ha experimentado usted el Espíritu Santo? De eso se trata, y es por eso tan importante y es tan vital esta sesión, porque es que el Espíritu Santo es el Espíritu Santo que Dios prometió a los que le amamos, ¿sí? Entonces, en Hechos capítulo 1, cuando el Señor, antes de partir, antes de subir al cielo, en Hechos capítulo 1, versículo 4, dijo, y estando juntos les mandó que no se fueran de Jerusalén, sino que esperasen la promesa del Padre, la cual les dijo, oísteis de mí. ¿Cómo así que nosotros oímos de Jesús, que el Espíritu Santo es la promesa? Es que el Espíritu Santo es únicamente para las personas que creen en Jesús. Miremos Lucas capítulo 24. ¿Cuándo fue que lo prometió? Lucas capítulo 24. Versículo 46. No, 45. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las Escrituras y les dijo, así está escrito y así era necesario que el Cristo padeciera y que resucitara de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento para el perdón de los pecados en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén, y vosotros sois testigos de estas cosas. He aquí, yo enviaré la promesa del Padre sobre vosotros, pero quedaos vosotros en la ciudad de Jerusalén hasta que seáis investidos de poder de lo alto. Yo enviaré la promesa del Padre. Juan capítulo 13. Juan capítulo 14. Versículo 15. Dice, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. Ahorita sí vamos a hacer un dibujo, no del Espíritu Santo, sino del efecto del Espíritu Santo, que es la promesa del Padre, pero primero tenemos que recorrer la palabra para que usted entienda cómo así que el Espíritu Santo, es que nosotros ignoramos completamente al Espíritu Santo, completamente. Ignora inclusive el testimonio que los que por el Espíritu Santo están dando testimonio de Jesús, y por eso blasfemar al Espíritu Santo es rechazar el testimonio que los testigos por el Espíritu Santo están dando acerca de Jesucristo. Pero los que reciben ese testimonio, los que se arrepienten, porque el Evangelio no es el Evangelio del amor, porque el amor es la ley, sino que el Evangelio es que se arrepientan para que creyendo en Él, Dios, el Padre, les envíe el Espíritu Santo de la promesa, que esa promesa fue dada para los que creyeran. ¿Por qué? Porque verdaderamente la promesa era para el Hijo. ¿Por qué? Porque desde el principio, ahorita vamos a adelantar un poquito más, desde el principio, si nosotros entendemos que para que Dios sea Dios debe ser espíritu, ¿sí? Es decir, no puede haber que sea Dios si no es espíritu. Pero como nosotros estamos diciendo que el Padre, que el Hijo y el Espíritu Santo, para que entendamos que son uno, debemos entender que Él tiene una voluntad. ¿Cómo les digo esto?
Ustedes han visto cuando uno hace jabón y hace bombitas de jabón, y cuando las infla se hacen varios globos, y hay unos más pequeños y hay unos más grandes. En el plan de Dios, cuando nosotros hablamos del Dios, es que Dios tiene un plan, pero el plan lo tiene para su Hijo. Entonces hay un día en el que el plan de Dios, que es como el que planea todas las cosas, y si Dios tiene un plan, entonces se va a efectuar en el momento en que el Espíritu, en que el Hijo se manifieste. ¿Por qué? Porque el Hijo es el que ejecuta el plan del Padre, pero Él no lo puede hacer sin el Espíritu Santo. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Resulta que cuando el plan de Dios es que el Hijo, todo fue creado por medio de Él y para Él, y que Él tome su reino. Vamos a poner que este es el reino de los cielos, perdón. El reino de los cielos fue creado por medio de Él y para Él. Si el reino de los cielos fue para Él, entonces algún día Él tiene que venir a tomar su reino. Pero como son uno, como dice Juan, que en el principio era el verbo, y el verbo a Dios, y el verbo estaba con Dios, entonces Él creó todas las cosas para que el Hijo, antes de entrar al reino, entonces entrara, le hizo una puerta de entrada, ¿sí? Pero un día el Hijo que viene en carne y sangre, porque todo el que no cree que Jesucristo vino en carne y sangre, que ya también en las otras clases lo dijimos, entonces ni siquiera le bienvenida. El Hijo es el mismo, el ser igual a Dios, que es la palabra de Dios, que un día salió de Dios, y yo lo voy a dibujar en rojo, porque es el Hijo el que un día se sale del Padre, ¿sí? Y viene en sangre, y derrama su sangre, da la vida. Quiere decir que Él es el que viene con la vida del Padre, y muere acá, derrama la sangre, y luego sube al cielo y toma su gloria por la vida que el Padre le da cuando resucita. Ahora, ¿qué pasa? Que en el plan de Dios, como el plan de Dios es que el Hijo tome su reino, y eso no lo puede hacer el Hijo suelto, entonces Él envía el Espíritu Santo, o le promete que va a venir el Espíritu Santo, que cuando Él venga y se manifieste, el Espíritu Santo es la promesa para el Hijo, ¿sí? ¿Por qué? Gálatas capítulo 3. Gálatas capítulo 3. Preste mucha atención. Esto no lo puede ver solamente una vez. Yo en verdad, no es fácil. Y los que solamente van a escuchar y no ven esto que estoy escribiendo, les va a ser un poquito más complicado todavía. No tiene que tener un gráfico, pero sí una idea para saber dónde estamos y para dónde vamos, de dónde venimos, de dónde viene el Hijo, para dónde va el Hijo, y dónde estuvo y de dónde está en este momento. Entonces, si el Espíritu Santo era la promesa para nosotros, ¿o era la promesa para quién? Para el Hijo. ¿Por qué? Capítulo 3 de Gálatas, versículo 19, dice: entonces, ¿para qué sirve la ley? Dice: fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa, y fue ordenado por medio de ángeles, en mano de un mediador. Y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno, ¿sí? Dios es uno. Y la promesa fue dada para el que venía. Entonces la ley fue dada como promesa para que el que viene a cumplir la ley, es decir, que fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente, a quien fue hecha la promesa. Pero ¿quién es esta simiente? Esta simiente precisamente es Jesucristo. Bueno, no voy a decir todavía esto. Entonces, si la promesa fue dada para el Hijo, entonces ¿por qué lo podemos entender y que verdaderamente es así? Porque cuando Jesús fue bautizado, Él es solamente el verbo, Él nació, Él es el verbo que se hizo carne, pero Él no se manifestó a los hombres porque Él dependía que Él viene a hacer la obra del Padre, y Él comienza a hacer la obra del Padre cuando el Espíritu Santo viene sobre Él. No vamos a hablar de paloma, no vamos a hablar que si lo vieron. ¿Por qué? Porque dijo que a Dios nadie lo vio jamás. Por eso puedo estar seguro, completamente seguro, que no estoy mintiendo en esto. Es que el mismo Jesús dijo: a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él lo dio a conocer. O sea, el Padre nadie lo ha visto. Ahora, Juan capítulo 14. Vamos a ir como despellejando un poquito. Otra vez volvemos a Juan capítulo 14, cuando dijo: si me amáis, versículo 15, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve.
no le ve, no puede verlo ni como una paloma. Eso tiene uno que, en verdad, escudriñar un poquito, detenerse y masticar, orar, porque si no le ve, no le conoce, pero mora con vosotros y estará en vosotros. Es decir, el Espíritu Santo, como vino sobre Jesús, obviamente está entre ustedes y estará en ustedes. ¿Por qué? Porque cuando Jesús toma su reino, dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. ¿Sí? Es decir, entendemos que el Padre, Dios es uno, pero sustancialmente, escuchen bien, sustancialmente, Él es el Padre de Jesucristo, no es el único Padre. Digamos que es el único que es Padre de Jesús, pero no, cuando uno dice que el Dios único, uno no dice que el Padre es único, sino que Dios es único, es el único que tiene el Hijo, es el único que es tres, es el único en el nombre, es uno en la verdad, ¿sí? Pero si el Padre tiene un plan, que el Hijo tome un reino, pues obviamente el Hijo lo que viene es saliendo de la gloria de Dios, tomando la forma de siervo y hecho semejante a los hombres y estando en la condición de hombre, Él vino fue a obedecer. En el plan de Dios, cuando creó a los hombres, entonces como Jesús escogió este sendero de tomar su reino, siendo forma de hombre, siendo más pequeño que los ángeles, porque los ángeles son superiores en poder, hay que leer Hebreos capítulo 1. Como sabemos que los ángeles son mayores, dijo que me hiciste menor que los ángeles, le coronaste de gloria y de honra. Entonces los ángeles, aunque son más poderosos, Jesús decidió ser más bajito que los ángeles, más humilde, y nos creó a nosotros, a los hombres, a su imagen, para que cuando Él tome su reino, nosotros que participamos del camino que Jesús escogió para tomar su reino, recibamos la promesa que le fue dada al Hijo, pero que nosotros al confesar que somos pecadores, Él nos puede salvar y dar como promesa el Espíritu Santo. Si nosotros, escuchen bien, aquí Jesús dijo, el que me ha visto a mí ha visto al Padre. ¿Por qué? Porque la obra de Jesús trae de por sí el conocimiento o el entendimiento que el Padre lo envía a Él. Lo pinto en púrpura. El Padre lo envía a Él para que Él sea el Rey. Lo envía como siendo el Hijo de Dios, el unigénito de Dios. Lo envía para que sea el Rey y tome y reine por siempre. O sea, tiene que ser un Rey eterno, un sacerdote eterno. Pero Dios acompañó a Jesucristo por medio de la obra del Espíritu Santo y no se reveló, escuchen, no se reveló que Dios era Padre de Jesucristo hasta cuando Él se abrieron los cielos y dijo, este es mi Hijo amado. A partir de cuando Jesús es bautizado por Juan el Bautista, es Dios el que da testimonio que Él es Hijo mío, que tiene la misma naturaleza. Entonces es cuando nosotros podemos entender un poquitico más, Dios es uno, pero ahora entendimos nosotros con el tiempo que Dios reveló ese misterio que estaba tapado desde antes de la fundación del mundo, pero que se nos reveló a nosotros por el Espíritu Santo para que entendamos que en Jesús podíamos ver lo que no se conoce de Dios siendo Padre. Es decir, que Dios es Padre, Dios, digámoslo así, Dios es el creador de todos los espíritus. Dios es el que creó los cielos, pero Dios no creó el Espíritu Santo, porque de hecho Él es el Espíritu Santo, Él es Espíritu, pero creó a los ángeles y nos creó a nosotros como Espíritu, que por lo temporal tendremos una carne, que vamos a estar en este mundo donde creó los tiempos, para que Jesús se despoje de tener la gloria de Él. Filipenses capítulo 2. Esto es básico. Si no se entiende esto, no se tiene fe y no se puede recibir la promesa del Espíritu Santo. Filipenses capítulo 2, versículo 5. Está diciendo que nosotros debemos tener el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos hechos a la imagen de Él, para que nosotros le sirvamos a Dios, para que nosotros, si vamos a hacer el sendero que Jesús escogió para tomar su gloria, como aquí lo está diciendo, haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz, por lo cual Dios también lo exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla, los que están en los cielos y en la tierra, debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesús
es el que trae el nombre del Padre y que con eso puede gobernar los cielos y la tierra porque es la imagen del Dios invisible. O sea que los tres son uno en el nombre, porque el nombre tiene que ver las otras clases donde hablamos de Dios único, que el único nombre, y luego tiene que ver también que Él es el que se despoja tomando la forma, el verbo se hizo carne, vino mediante agua y sangre, y cuando Él murió, Juan dio testimonio que lo que salió de Él fue agua y sangre, porque Él es el que se rebaja desde el cielo haciéndose hombre, y luego al morir, entonces ya dejó la sangre, o sea su vida, y esa vida nos la entregó a nosotros. La vida de Jesús está en la sangre. Si nosotros aceptamos la muerte de Jesucristo como el derramamiento de su sangre o el darnos vida a nosotros por medio de su sangre, entonces nosotros, ya teniendo vida en su sangre, ¿qué nos faltaría? Cuando uno tiene hijos, escuche bien, cuando uno tiene hijos, uno les puede dar su esencia y su sangre. Por eso dice que es sangre de mi sangre. Los hijos son como la sangre, la descendencia. Pero los niños o los hijos que son adoptados, pues no tienen la sangre, no tienen la naturaleza y tampoco le llaman padre desde lo profundo porque no son de su naturaleza. Es decir, uno le puede decir que puede ser adoptado, pero no puede decir que es el hijo completamente del que lo adoptó. Pero en Jesús es todo lo contrario, porque Jesús ya tiene de nosotros. O sea, nosotros tenemos de Él su imagen, lo que nos falta es recibir la vida que está en la sangre, que está por la palabra, y luego recibir el Espíritu Santo como la promesa, que es lo que nos da la naturaleza divina. Así nosotros, cuando recibimos el Espíritu Santo, que es la promesa, podemos clamar dentro de nosotros, Abba Padre. Pero eso ¿cómo funcionaba? Digámoslo así, ¿cómo funciona? Que en el Antiguo Testamento los hombres, voy a dejarlo más o menos así para que usted me entienda, los hombres en el Antiguo Testamento fueron influenciados, voy a pintar como si cada cabecita fuera una persona, ¿sí? Digamos David y todos los que fueron inspirados por Juan, hasta Juan el Bautista, ¿sí? Todos los que en el Antiguo Testamento usted me diría, pero ellos reciben el Espíritu Santo. No, ellos trajeron la influencia del Espíritu Santo, ¿sí? Los abrigó, y ellos, conmovidos por el Espíritu Santo, daban testimonio y veían de lejos venir al Cristo. Por eso ellos pudieron profetizar, porque el Espíritu Santo los conmovía. Y por eso cuando yo estoy predicando, usted está predicando, si usted tiene el Espíritu Santo, como usted tiene el Espíritu Santo de la promesa, al predicar el Evangelio, usted está dándoles a las personas la oportunidad de conocer a Jesús, de arrepentirse y de recibir su sangre, como que donde está la vida, tiene que reconocer que está muerto desde Adán y que la vida está en Jesucristo, que la muerte de Jesucristo no fue otra que vencer el poder que tenían las tinieblas para nosotros no continuar nuestro camino unidos a Él. Es decir, que cuando Dios le dio el mandamiento al hombre que no coma del árbol de la ciencia del bien y mal para que no muera, es para que usted no esté separado de mí, y al separarse de mí usted no tenga la oportunidad de encontrar a quien es la verdadera imagen, o sea, el original, que es Jesús. Y si usted, viviendo en este mundo, encuentra al que viene teniendo su imagen y Él le da la vida, entonces usted podría recibir también la promesa del Espíritu Santo y entrar al cielo siendo hijo de Dios. ¿Se da cuenta la importancia de este estudio hoy? De esta enseñanza. Muchas personas pueden creer en Cristo, muchas personas piensan que Jesucristo vino a morir por los pecados. Eso es básico, sí. De hecho, cualquier religión lo dice. Y muchos hasta pueden expulsar demonios en su nombre, pero es que una cosa es expulsarlos por el nombre de Jesús, robarse el nombre, y otra cosa es obedecer como el Hijo por el Espíritu Santo. Es decir, que todos los que estamos sirviendo al Señor Jesucristo como testigos de Él, que Él es el que viene desde antes de la fundación del mundo, y que desde el Antiguo Testamento los profetas y la ley, todo testificaba de Él. Entonces el Espíritu Santo que estuvo sobre ellos, que aunque vieron de lejos, el Espíritu Santo luego vino sobre Juan el Bautista y bautizó a Jesús, y él también estuvo conmovido. Digamos, vamos a pintarlo acá cuando llegó aquí al mundo. Y estuvo conmovido, y muchos estuvieron conmovidos cuando lo vieron, y Jesús dijo: ustedes le ven el Espíritu Santo que está con vosotros y estará en vosotros. Es como una promesa. Si ustedes me creen a mí, que quién soy yo, si el Padre le revela quién soy yo,
Entonces, uy, bienaventurado Pedro, ¿cómo así que tú ya sabes que yo soy el Hijo del Dios viviente? No se lo diga a nadie. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo no había venido sobre él. El Espíritu Santo estaba en la boca de Jesús o inspirando a Jesús, enseñándole a Jesús para que por el Espíritu Santo Dios quitara la venda que el diablo había puesto sobre los incrédulos para que no les resplandeciera la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. O sea, hasta cuando uno no entiende que Jesús es la imagen del Dios invisible y que nosotros fuimos hechos a su imagen para que Él cuando viniera lo pudiéramos reconocer y también tener derecho o promesa de entrar también al sitio donde Él está. En la enseñanza de ayer, en la reflexión les decía, porque yo sé que el que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará, ¿sí? Y todo, porque es que nosotros estamos aferrados a este mundo pensando que este mundo es todo. Resulta que nosotros tenemos una promesa. Es que a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Juan capítulo 1, Juan capítulo 1, versículo 10. Vamos a leer desde el 10, 1:10. En el mundo estaba y el mundo por él fue hecho, pero el mundo, o sea, la humanidad, no lo conoció. El problema es que conocerlo es experimentarlo. Conocerlo no es que, yo conozco a Jesús, yo he oído hablar de él, pues de oídas te había oído, pero ahora mis ojos pueden ver tu gloria, como dice en el versículo 4, y aquí el verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria. Pero en el versículo 11 dice, a lo suyo vino. ¿A qué venía lo suyo? Pues a tomar su reino. Él venía a tomar su reino, pero también viene del Padre con el mandamiento que lo salve, por favor. Si usted se va a despojar a sí mismo, yo le voy a dar. La muerte es el poder de Dios, digámoslo así. La muerte es una experiencia, es como un ente que Dios, el poder de Dios, sí, para morir, pero para Dios morir es como el sueño, ¿sí? Mientras que para nosotros morir es la pérdida. Cuando una persona muere, llora. Mientras que Jesús dijo, yo tengo poder para dar mi vida y para poder verla a tomar. Este mandamiento recibí del Padre. ¿Por qué? Porque la muerte para Él no es la pérdida, sino la muerte es como el sueño. ¿Por qué? Porque Jesús no murió por su pecado, es decir, Él se separó la carne y su espíritu, y la carne la llevaron a enterrarla, pero su espíritu le dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso. Entonces, ¿qué es el paraíso y qué es el cielo? Por eso yo le dije que es como hacer como unas bombas. Entonces, antes de esto, cuando está soplando, sopló y, digámoslo así, creó el reino de los cielos, luego hizo la expansión, pero también creó, digámoslo así, dentro, antes de partir al cielo, estaba, digámoslo así, el seno de Abraham. Y luego también está el paraíso. El paraíso está, digámoslo que así, que unido, digámoslo así, para pintarlo de una manera como él es. Entonces, si este es el paraíso, entonces es el paso donde Jesús dijo, hoy estarás conmigo en el paraíso, que este es el paradero, yo soy el camino. O sea, ¿qué es la muerte? La muerte es morir, luego ir al paraíso, y luego venir a la tierra y volver a ir al cielo. Ese es el camino que Jesús escogió para tomar su reino. Es decir, cuando usted nace y usted nace en este mundo y usted no busca a Dios desde que nació, y sus padres no le enseñaban a buscar a Dios desde que nació, pues ahorita en la pandemia, pues de pronto, bueno, busque de Dios a ver si encuentra eso. Pero las personas deberían a buscar a Dios desde el momento de saber que fuimos creados por Él y para Él, y usted despierta, ¿cómo hace que yo? Eso fue lo que me pasó a mí, que yo dije, ¿cómo así? Cuando llegué a hijo, pero es que todo fue creado por medio de Él y para Él. Y dije, o sea que yo fui creado por medio de Él y para Él. Claro. Yo fui creado para Jesús. Y si yo no le sirvo para nada, yo soy pecador. Y no le sirvo porque estoy muerto, porque Dios no es Dios de los muertos, sino Dios de los vivos. Entonces Dios usa a los vivientes. Los testigos de Jesús son los que reciben la sangre de Jesucristo, reciben el testimonio de Dios y reciben la promesa para que den testimonio. Dijo, quedaos aquí hasta que reciban la promesa del Padre. Y cuando venga el Espíritu Santo sobre ustedes, los va a acompañar los poderes. De eso vamos a hablar la semana entrante. Ese poder es el que acompaña al Espíritu Santo para dar testimonio de Jesucristo, nuestro Señor. Por eso seremos capaces de dar nuestra propia vida. Jesucristo es el que nos enseñó que Él venía a vencer la muerte. Hebreos capítulo 2. Si usted tiene alguna pregunta, yo quisiera esta tarde, vamos a hacer un estudio acerca del día jueves, o sea, el día antes de la crucifixión del Señor, para que usted no vea películas que no enseñan nada, sino la Biblia. Y entonces, si usted viene aquí a ver esta película conmigo, lo invito a las 3, 4 de la tarde, yo creo que a las 4 de la tarde, para que voy a una pequeña enseñanza, la que va a subir a YouTube, y luego me puedo quedar para responder preguntas de ustedes, o para que tengamos un poquitico más cercanía.
Hebreos capítulo 2, versículo 14 dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. ¿Quién es la descendencia de Abraham? Los que escuchan y obedecen. Entonces, ¿cuál es el testimonio de Dios en boca de Jesús cuando él fue bautizado? Lo primero que él comenzó a decir, lo primero que él encontró fue que dijo, desde aquel tiempo comenzó Jesús a predicar y a decir: arrepentidos, el tiempo se ha cumplido, ¿sí? Arrepentidos se cree en el Evangelio. Eso fue lo primero que dijo el Señor cuando recibió el Espíritu Santo. Él no dijo: bueno, venga, voy a enseñarles a amar a los unos a los otros como yo los he amado. No. Marcos capítulo 1, versículo 14 y 15, después que fue bautizado, después de la tentación, lo primero, cuando comenzó su ministerio con el Espíritu Santo, dijo: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. No el evangelio de la prosperidad, no el evangelio de la vida, de la bendición, no. Hay que predicar el evangelio del reino. Esta mañana yo decía: ¿por qué nosotros no estamos predicando el evangelio del reino si el Señor dijo: y será predicado este evangelio del reino a todas las naciones y luego vendrá el fin? Porque esto es lo que nosotros tenemos que predicar, esto es lo que nosotros tenemos que encontrar en la Biblia, y esto es lo que tenemos que hacer por el Espíritu Santo, que es la promesa que Dios le dio a todos los que creemos en su nombre. ¿Sí o no? Dijo: el tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentidos si creen en el evangelio. El tiempo se ha cumplido. ¿Cuál fue el tiempo cumplido? Que Dios había prometido que un día vendría el Salvador, porque cuando los hombres cayeron en la tentación y murieron, entonces quedaron en la potestad del diablo, y el diablo los sujetó al temor de la muerte. ¿Quién es el que no tiene temor de la muerte? Pero es que hoy día uno ve mucha gente con ese miedo de morir por ese coso. Yo ya le digo coso, ya no le digo como le dicen. Está matando gente y la gente no quiere morir. Yo entiendo que no quiere morir, pues yo tampoco quisiera morir, pero para mí el vivir es Cristo, y si muero pues voy a estar con el Señor porque yo tengo la promesa. Pero la gente tiene miedo a la muerte, y resulta que Él vino fue a librarnos del poder de las tinieblas, que le tenían miedo a la muerte. Arrepentidos es que usted no le sirve, arrepiéntase, usted está muerto, ustedes son unos desobedientes que no han obedecido. El evangelio es: les traigo buenas noticias. ¿Cuáles noticias? Que ya se pueden arrepentir. Es que antes no había arrepentimiento porque no se ha manifestado la sangre, no se ha manifestado el perdón de los pecados, no se ha manifestado el camino para nuestro espíritu. Pero Jesucristo vino a mostrarnos que el camino o el paradero de nosotros no era el seno de Abraham, sino el reino de los cielos. Pero amparó a la descendencia de Abraham, que son los que escuchan la voz de Dios y le dice: salga, así como le dijo a Abraham: oye, sal de tu tierra y tu parentela y ven a la tierra que yo te mostraré. ¿Y qué nos dice a nosotros? Deje todo, déjelo todo. El que quiera salvar su vida la perderá, y el que la pierda por causa mía la hallará. Mire, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entonces, miren, en la casa de mi Padre hay muchos lugares para todos ustedes, muchas moradas. Si no hubiera sido así, yo les habría dicho: pero voy a preparar lugar para ustedes. Pero nosotros todavía estamos pensando que la morada eterna es acá. Nos dio el Espíritu Santo para que podamos llamar a Dios Padre desde el cielo juntamente con Él. Por eso esto es básico en la fe de los cristianos. Cuando Pedro dijo, cuando le preguntó: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? En Mateo capítulo 16, versículo 13, ¿quién dijo? Cuando fue a Filipos, ¿quién dijo? Dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Él dijo: ¡uy! Pero Pedro, bienaventurado, ¿quién te reveló que yo soy el Hijo de Dios, que tengo la misma naturaleza? Y entonces él entendió: no, tú eres el que viene como rey, el Cristo, tú eres como rey, vienes a reinar. Sí, y luego cuando le dijo que es necesario que yo vaya y padezca, no le digan a nadie nada, no le digan a nadie nada. Pero desde entonces comenzó Jesús, desde entonces, cuando ya hay uno a quien Dios le reveló que Él es mi Hijo y que tiene la misma naturaleza, desde entonces comenzó Jesús a decir que me es necesario ir a Jerusalén y padecer mucho y ser muerto de los principales sacerdotes, de los escribas, que eso es lo que le aconteció. Pero Pedro le dijo: ay no, Señor, perdón, no, que tal cosa no te acontezca. Dijo: ¿por qué apártese de mí, Satanás? Porque me eres tropiezo, porque no pones la mirada en las cosas de Dios, sino en las de los hombres, quedarse aquí en este mundo para siempre. Ponga la mirada en las cosas de Dios, del reino. Yo vine a reinar, a ser un rey eterno. Aquí se crearon los tiempos, aquí yo vengo por un tiempo y el diablo va a reinar por un tiempo, pero aquí también se le va a acabar la guachafita. Va a venir el día del juicio.
Y entonces todos los que están acá le está diciendo: arrepiéntase, escápese, sálgase de ahí. ¿Salvación qué es? Escapar de aquí. Luego, creyendo en Jesús, estábamos muertos porque el diablo nos engañó, pero creyendo que Jesucristo derramó la sangre, que vino en sangre y que su sangre es el testimonio que Dios, la manera en que Dios nos amó. Nosotros entendemos que cuando Jesús dijo, escuchen, cuando Dios dijo: este es mi hijo amado, nunca se había escuchado que Dios pudiera tener un hijo. No se había escuchado, no se entendía. Pero habiendo ya ese testimonio, habiendo ya ese testimonio que Él es el Hijo de Dios, a partir de ahí conocemos a Dios sustancialmente como el Padre de Jesucristo. Y nosotros tenemos que creer ese testimonio que Dios ha dado acerca de su Hijo, que Él es el Hijo eterno, pero que viene también con una misión, que no solamente viene a tomar su reino, sino que le encargó: salve a los hombres, dele su vida. Si usted se va a despojar de su vida, si usted viene lleno de la vida, entonces dele la vida a lo que es hoy en día solamente carne. Mire, ellos son solamente carne, creado en el sexto día, deles vida. Yo les dije que los iba a hacer a su imagen y semejanza, pero ellos desobedecieron, están en la potestad de las tinieblas, le tienen miedo a la muerte, pero la muerte solamente es algo creado para que ellos no estén toda la vida aquí, sino que como usted también va a pasar 33 años, mientras que lo pueden conocer a usted, y en ese tiempo de la vida, entonces si a usted lo conocen y usted les da la vida, pues cuando vaya al Padre, entonces dice: de justicia por cuanto vaya al Padre y no me va a ver más. ¿Dónde es que hace Dios justicia? Que aunque usted no vea a Jesucristo, usted cree que Él está sentado a la reina del Padre. Dios toma como justicia. Muchos van hasta Jerusalén a mirar la tumba vacía. Llevan 2000 años mirando y no han encontrado la tumba de Él. No han encontrado huesos, todo el mundo ha estado: ¿dónde está la tumba de Jesús? ¿Yo para qué voy allá? Si la Biblia dice: no es lo que dijo el Señor. Eso lo vamos a ver esta tarde y mañana. No está aquí, ha resucitado. Es perdido ir allá a encontrar una tumba vacía y decir: oigan, ¿verdad? El Señor no está acá. Yo he mirado a ver la tumba de mi abuelita, la tumba de mi mamá. Yo sé dónde están los huesos de todos ellos, pero vaya a buscar la tumba de Jesús. No es que la muerte no pueda retenerlo, porque su carne y su sangre no pertenecían a este mundo. Entonces, como Él no pertenecía a este mundo, dijo: mi reino no es de acá. Le dijo a Pilatos. Juan, entre hoy y mañana vamos a verlo, ya hablando de la predicación y de la Semana Santa. Pero quiero que entienda: es el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Él dijo: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Entonces vemos la obra del Padre en Jesús. ¿Y cómo vemos al Espíritu Santo? Pues por las obras, ¿sí? Juan capítulo 18, versículo 33. Entonces Pilatos volvió a entrar al pretorio y llamó a Jesús y le dijo: ¿eres tú el rey de los judíos? Jesús le respondió: ¿dices esto por ti mismo o te lo han dicho otros de mí? Pilato le respondió: ¿soy yo acaso judío? Tu nación y los principales sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús: mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuera entregado a los judíos, pero mi reino no es de aquí. ¿Quién es el que reina aquí? El diablo dijo: oye, si tú postrado me adorares, yo te haré la gloria de todos ellos, porque a mí me ha sido dado. ¿Qué es esto? La prisión de Satanás. Este es el lugar de oscuridad. Estas son las tinieblas. Aquí no hay paz, aquí no hay vida. La vida está en el Hijo. Y estando en el Hijo, después que nosotros creemos en Él y recibimos el pacto, que recibiendo la palabra que celebramos en este fin de semana, que haciendo el pacto con el Señor, que Él no nos va a juzgar, no por la ley, sino que nos va a juzgar si tenemos fe o no tenemos fe. ¿Cuál es la fe que está esperando? Que nosotros creamos que Él es el Hijo. Solamente que Él es el eterno Hijo de Dios, que dejó su sangre para que tuviéramos un pacto, que Él no nos va a culpar por los pecados de la conducta, sino que nos va a declarar pecadores si no creemos en Él. El Espíritu Santo dijo: a ustedes les conviene que yo me vaya, porque si no me fuera, el Espíritu Santo no vendría a vosotros, pero si me fuere, os lo enviaré, y cuando Él venga, dará testimonio acerca de mí. ¿Sí? Él los convencerá de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí. Es decir, lo que yo estoy enseñando a la gente es: arrepiéntase, crea en Jesús. No estoy diciendo solamente que se arrepienta de los pecados de la conducta. Hay gente que se la pasa mirando la conducta de los demás y no están mirando si tienen el Espíritu Santo o no, si tienen la gracia o no, si ya vieron a Jesús o no, si encontraron a Jesús por medio del Espíritu Santo o no, si aunque sea palpando lo hallaron, porque el tiempo de vida es para que lo encontremos a Él, encontremos la vida. Y Él dijo en Juan 17: y estas cosas habló Jesús
y levantando los ojos al cielo dijo: Padre, la hora ha llegado, glorifícame tú, glorifica a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti, como le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida eterna a todos los que le diste. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo que me has enviado. A toda carne le has dado potestad sobre toda carne para que dé vida. Los hombres somos solamente carne, y estábamos, vamos a verlo otra vez acá, solamente carne. Y muere, y se lo comen los gusanos o lo creman. ¿Y el espíritu para dónde coge? ¿Cuál es el destino de su espíritu? Mateo, capítulo 25, 33. Mire lo que va a hacer el Señor cuando venga por segunda vez. Es que los evangelios hablan de cuando Él viene por segunda vez. 25:31. Cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria y todos los santos ángeles con Él, entonces se sentará en su trono de gloria y serán reunidas delante de Él todas las naciones, y apartará a los unos de los otros como aparta el pastor a las ovejas de los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y los cabritos a su izquierda. Entonces el Rey dirá a los de la derecha: venid, benditos de mi Padre, heredad del reino preparado para vosotros desde la fundación del mundo. Esto estaba preparado para los que creyéramos en Él. Anticipadamente dijo: mire, los que crean en Él les voy a dar como promesa al Espíritu Santo. Yo no necesito hacer una clase de teología del Espíritu Santo. Yo necesito es encontrar en la Biblia cómo el Espíritu Santo es una promesa para mí, y cómo hago yo para que verdaderamente esa promesa que Dios le prometió a los que creyeran en Él llegara a nosotros. ¿Sí? Hechos capítulo 3. ¿Estábamos leyendo qué? Sigamos Mateo 25 para terminar. Mateo 25, 41. Entonces dirá también a los de la izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno preparado para el diablo y sus ángeles. ¿Cuándo son malditos? Cuando viene el juicio. Porque mientras tanto, al único que le dijo maldito, escúcheme, fue a la serpiente. Dijo: maldita porque hiciste esto, ¿cierto? Cuando hizo caer al hombre, le dijo: ¿cómo has hecho esto? Le dijo a la mujer: ¿qué hiciste? Me dijo: la serpiente me engañó y yo comí. ¿Qué dijo eso? Por cuanto esto hiciste, maldita serás entre todos los animales del campo, sobre tu pecho andarás y polvo comerás todos los días de tu vida. Lo que pasa es que nosotros, por obedecerle al diablo, estamos llevando una vida maldita. Maldita quiere decir apartada, como los que no tienen bendición, como los que lo perdieron todo. Pero nosotros recuperamos todo cuando vemos la imagen y tenemos la oportunidad de nacer de nuevo, porque a todos los que le recibieron y a los que creen en su nombre, Juan capítulo 1, ya vamos para Hechos otra vez, Juan capítulo 1, dijo que a lo suyo vino, estamos leyendo ahora, a lo suyo vino a tomar su reino, a deshacer las obras del diablo y a salvar a los que crean en Él, mas a todos los que le recibieron, solamente a los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mire cómo hace uno para ser hecho hijo de Dios. Mas a todos los que le recibieron, o sea, los que lo aceptaron como el Hijo de Dios, a todos los que lo aceptaron, que es el Hijo de Dios, los que creen en su nombre, que es Jesús, que quiere decir Dios con nosotros, que viene mostrándonos al Padre y que el Espíritu Santo lo revela, a ellos les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de carne ni de voluntad de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Son nacidos por el entrañable amor de nuestro Dios. Por eso los que recibimos el Espíritu Santo, la potestad del que tiene el Espíritu Santo es hacer que nazcan hijos por el entrañable amor de nuestro Dios. Por eso uno dice que de tal manera amó Dios el mundo. Es que cuando uno nace de nuevo, uno llora de la felicidad, por la felicidad de haber conocido la gracia y el amor de nuestro Dios siendo Padre. Por eso es que las personas que predican no se avergüenzan de Él. A mí me decían evangélico, oiga evangélico, y a mí acaso me daba vergüenza porque me decían evangélico. Hoy en día a la gente le da vergüenza si le dicen que es evangélico. No, yo no soy evangélico, soy cristiano. Entonces yo le dije, en Bogotá, estando en Bogotá, ¿sabe dónde viven los evangélicos? ¿Sabe qué hay diferencia entre un evangélico y un cristiano? El evangélico vive en el sur y el cristiano vive en el norte. Como decir, aquí es diferente. Aquí en Bucaramanga, el cristiano viviría al sur y el evangélico vive al norte, pero a la larga es lo mismo.
¿Evangélico qué es? Pues el que recibe las buenas noticias y el que recibe la promesa del Señor y que está dando testimonio. Oiga, le tengo buenas nuevas. Jesucristo murió por usted para darle vida y para perdonar sus pecados. Se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Y usted cree en él, le va a dar como promesa al Espíritu Santo. Y Pedro le dijo a los que estaban por ahí predicando que habían sido solamente bautizados con el bautismo de Juan en Hechos 19. ¿Recibiste el Espíritu Santo cuando creíste? Ni siquiera sabemos que había Espíritu Santo. Entonces fue y lo bautizó en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús, no en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Hechos 19, léanlo, del 1 al 5. Y luego todos reciben el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque es la promesa. Ahora sí, Hechos capítulo 2, versículo 38. ¿Cuánto vamos? Uy, se pasa rápido el tiempo. Hechos 2, 38. 37. Al oír esto, se compungieron de corazón. Se compungieron de corazón, o sea, les dolió por dentro en su corazón, ¿sí? Y dijeron a Pedro y a los apóstoles: varones, entonces ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos, bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo, no en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu, en el nombre de Jesucristo, para perdón de los pecados. O sea, porque estando en Cristo, si se bautiza en el nombre, aquí, estando aquí, Él le puede perdonar los pecados. Aquí tendrá si acaso misericordia. Pero si usted está aquí, usted orando acá para mientras que se perfecciona, estando aquí está en la embajada y los pecados de la carne, usted puede pedir perdón. ¿Sí? No que quiere decir que iba para el pecado, sino que usted como está viendo para su espíritu, porque usted quiere cuando entre al cielo tener su espíritu sea más resplandeciente, entonces usted quiere dejar todos los deseos de la carne. Pero yo en la iglesia nunca estoy diciendo: oiga, usted es un ladrón, usted por qué está adulterando. Yo no digo eso, yo solamente estoy observando: ¿será que ya recibió el Espíritu Santo de la promesa? ¿Será que ya recibió la gracia? ¿Ya habrá nacido de nuevo? ¿Estará en pecado? Pero no en pecado de la conducta, sino en pecado que no se ha arrepentido y no ha recibido la gracia y no está todavía en Jesús para perdón de los pecados. Mis ojos espirituales me hacen ver es el que nació de nuevo, el que no nació de nuevo. El que nació de nuevo, ¿qué dones le dio el Señor para traerlos a la iglesia y que los sean manifestados acá? Porque el Espíritu Santo a cada uno le da dones espirituales de acuerdo a lo que Él quiere, no lo que yo quiera. ¿Qué tal yo poner: oiga, hermanito, ¿usted qué está haciendo ahí? No, usted no debe predicar. ¿Por qué no? Porque es que yo quiero que usted esté en la alabanza. No, pero es que, pastor, a mí me gusta predicar. ¿Acaso yo puedo darle el don de la predicación? ¿Acaso no es el Espíritu Santo de la promesa el que a cada uno le da dones como Él quiere, como Él quiere? Arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para el perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que estén lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. ¿Sabe cuál fue mi oración siempre por mis hijos? Señor, llámalos. Señor, llama a Daniela, llama a Juliana, llama a Sergio, llama a mi sobrino, llama a mi familia, llama a mi hermano, llámalos, por favor. Y muchos han ido allá y le abren: no. Ay, no. Aquí yo puedo mandarle estos videos a mis hermanos. Ay, Danilo está eso pase. Es que se volvió loco. Así es, anda del Señor los hermanos de Jesús. Le decían que vaya, que se volvió como loco. Entonces fueron y le dijeron: oye, Señor, aquí está tu mamá y tus hermanos que quieren ver y verte a ti. Y yo: ¿quién es mi madre y mis hermanos? No es que yo fui bautizado y ya sé cuáles son mis hermanos. Después de que Jesús fue bautizado, los hermanos que nacieron por ese vientre no son hermanos ni de sangre ni de carne, porque ni la sangre ni la carne eran de Jesús. María solamente prestó el vientre, que era una niña virgen, para que a nosotros no nos quepa la menor duda que Él es el que viene de la eternidad y que esa sangre viene de Dios. Y que ese nombre viene de Dios y que las palabras de Él son espíritu que nos hacen nacer, porque las palabras de Jesús son espirituales. Y que Pedro está diciendo: como todas las cosas nos han sido dadas por su divino poder, siendo renacidos por medio de la palabra. Creo que es primera de Pedro, me la buscas ahí. No, segunda de Pedro. Creo que es segunda de Pedro. Vamos a ver si lo encuentro acá. Porque es que nosotros, si recibimos la palabra del Hijo, estamos recibiendo la potestad de llegar a ser hechos hijos de Dios. ¿Sí? Porque ¿cómo va uno a recibir? Mire, segunda de Pedro capítulo 1 versículo 3. Como todas las cosas que pertenecen a la vida y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia. Como dijo: para todos cuanto el Señor llamare. Señor, llámame, yo también quiero, Señor. ¿Cuánto dará el Espíritu Santo Dios a los que lo pidan? ¿Acaso cuando uno le pide un pan, al papá le da una piedra, o si le pide un huevo le da una serpiente? Pues cuánto más vuestro Padre Celestial dará al Espíritu Santo a los que se lo pidan. Es que Dios es bueno no es porque nos da cosas. Hay gente, mire, es que esa prédica la tengo cocinando ya.
Ay, Dios bueno, Dios bueno. No me fue tan, uy, Dios bueno, uy, Dios bueno, bueno. ¿Qué tal que Dios fuera bueno porque me da la casa y me dio el viaje y porque tengo una buena empresa? Eso no es Dios bueno. Que Dios es tan bueno que hará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. Yo cuando veo que una persona tiene Espíritu Santo, ay Señor, por favor, dale al Espíritu Santo, a ver si cambia esa naturaleza carnal, terrenal y animal por una naturaleza espiritual. Por medio, dice, capítulo 1, estamos, de Pedro, ¿no? Imagen de Pedro, que fue el carnal, ¿no? Dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, imagínate, grandísimas promesas para que por ellas llegases a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de la concupiscencia. Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, al afecto fraternal al amor. Eso es un pastor. Añade, un predicador que hace, a todo eso le añade, a la naturaleza divina le tiene que añadir esto. ¿Para qué? Para que los hijos que nacen por el entrañable amor de Jesucristo que hay en mí, la iglesia pueda nacer de nuevo. La iglesia, los hermanos que están en la iglesia nazcan por ese entrañable amor de Dios, porque los hijos de Dios no son los deseos de la carne, no son por herencia genética, sino por una genética espiritual. Una persona que ha nacido por el Espíritu Santo y que está lleno del amor de Dios por el Espíritu Santo, escuche lo que dijo Romanos capítulo 5. Romanos capítulo 5. No se avergüenza, mire. Justificados pues por la fe, 5:1, justificados pues por la fe tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes y nos gloriamos en la esperanza de la gloria. ¿Cuál es la gloria de Dios? Que eres el que da vida y que resucitó de los muertos a Jesús. Que si lo resucitó a Él, me resucitará por el Espíritu que hizo morar en mí. Así dice Romanos capítulo 8. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, y la prueba esperanza. Y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos ha dado. Cuando uno recibe el Espíritu Santo, ya uno no está con el temor de la ley, sino que uno cumple la ley porque está lleno de amor. ¿Por qué no robo? Pues porque yo estoy amando a una persona, le estoy predicando el Evangelio para que reciba el amor de Dios. ¿Cómo lo voy a robar? Si estoy predicando el amor de Dios, pues ya no voy a adulterar. ¿Por qué? Porque antes era por miedo a morir. Ahorita, como fruto del Espíritu Santo, ya no lo hago. Es un fruto en la carne, pero el verdadero fruto es el poder de la palabra que tiene las entrañas que una persona pueda nacer de nuevo por el Espíritu, para que participe de la naturaleza divina. Por eso es tan importante entender la naturaleza del Padre, que nos llega a ser hechos hijos de Dios mediante Jesucristo. Nos adopta en Jesucristo, ¿sí? ¿Por qué? Romanos 8. Desde el 10, desde el 20, desde el 20. No. 15. Desde el 8. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, 8:14. Romanos 8:14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. O sea, los que son guiados por el Espíritu Santo, no los que son guiados por la carne. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud, o sea, las palabras de la ley, para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, o sea, las palabras de Jesús para adoptarnos hechos hijos suyos. Las palabras de Jesús son un espíritu que nos da la vida de un hijo. Entonces, cuando uno ve la carne, bebe la sangre y recibe las palabras como el mandamiento que hemos de obedecer para ser transformados y tengamos la potestad de ser hechos hijos de Dios mediante la palabra, entonces pues nos da el Espíritu Santo. Dice, pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Porque si recibimos la sangre, tenemos la misma naturaleza, el mismo sentido en Cristo Jesús. Pero si recibimos el Espíritu Santo, recibimos el mismo amor. Entonces ya tendríamos la palabra, el espíritu y el amor.
Así participamos de la naturaleza divina y tendremos grandes promesas, pero tiene que ser investido de poder de lo alto, tiene que recibir el Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque todos los que dicen papito Dios sin el Espíritu Santo es pura fantochería. Los que recitan 50 veces Padre Nuestro pensando que repitiéndolo van a ser hijos de Dios. No, recibirlo, aceptarlo, recibir la palabra, obedecerla, tener la sangre de Jesucristo para tener la gracia y recibir el Espíritu Santo para ser testigos de Él y tener la esperanza que la promesa nuestra es que como Cristo resucitó a los muertos, también traerá con Cristo los que hemos de ser salvos. Eso es lo que está diciendo en el versículo 11. Porque si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por el Espíritu que mora en nosotros. Es que nuestro cuerpo va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos por el Espíritu Santo. No es una clase de teología, es una clase de experiencia. Esto es una sesión para que usted aprenda a tener experiencia y la encuentre y la busque. Y dice que, bueno, búscame en Lucas, cuando dice cuánto más vuestro Padre da al Espíritu Santo a los que se lo piden para terminar. Dice 15, estamos en 8:15. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos Abba Padre. Y el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. ¿Por qué? Porque usted le puede decir Padre desde su espíritu, usted lo puede amar. Por eso los mandamientos ya los puede cumplir por amor. Usted ya no lo va a robar, usted no va a adulterar la palabra, usted no va a fornicar, es decir, no va a tener otros dioses, usted solamente va a tener el nombre de Jesús, no va a tener la idolatría, usted ya no va a desear nada de este mundo, porque usted ya no va a matar, porque usted está dando es vida, ¿sí? Y no roba a Dios. Todo se cumple por amor, pero en Cristo. 17. Y si hijos, también herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. Es que hay una, ¿cómo se dice? Una condición. ¿Usted quiere ser coheredero de todas estas cosas? Bueno, Cristo padeció, hay el mismo sentir que hubo en Cristo Jesús, que obedeció hasta la muerte. Hay que padecer por causa de su nombre, sí. Pero eso sin el Espíritu Santo se vuelve un cobarde. Hay gente que ni siquiera es capaz de salir con la Biblia debajo del brazo porque sienten vergüenza. Y si hablan de Jesús les da vergüenza, y no pueden hacer un video en esto así hablando de Jesús públicamente porque les da vergüenza, porque tienen un estatus en este mundo que, ay, que qué vergüenza si dirán que yo soy evangélico, o que soy cristiano, o que soy pastor, o que tengo una Biblia, o que soy creyente. Todos los que se avergüencen del Hijo, Él también se avergonzará de ellos. Por eso es que el que me dice Señor, Señor no entrará en el reino de los cielos, porque no es creerle, es obedecerle. Y si no, termina siendo un falso profeta que hasta expulsa demonios en su nombre, pero no va a ser reconocido. Cuando él dijo yo nunca lo conocí, quiere decir es que yo no le di a usted mi gracia, yo a usted no le di el Espíritu Santo. Y por último, por eso es que Jesús en Juan capítulo 17, témelo, versículo 15, mire la oración del Señor, de nuestro Señor, por usted y por mí, si hemos recibido el Espíritu Santo. Digo, no te ruego que los quites del mundo, sino, vamos a leer, cuando dice no te ruego por el mundo, espérate, un poquito más atrás, vamos a leer Juan 17, desde el 9, dice, yo te ruego por ellos. O sea, ¿por quiénes? Por los discípulos. No te ruego por el mundo, sino por los que me diste, porque tuyos son y me los diste, y todo lo mío es tuyo. Por eso es que nadie puede ir al Hijo, nadie lo puede conocer sino el Padre no lo envía, y nadie puede conocer al Padre si Jesús no lo envía, y nadie puede conocer ni al Padre ni al Hijo si el Espíritu Santo no lo revela. Por eso es que hay que entender la Trinidad. Nadie puede conocer que Dios es el Padre de Jesucristo y que Jesús es el Hijo de Dios, que son la misma naturaleza, si no es por el Espíritu Santo. Los tres son uno. Nosotros lo que estamos viendo es que Dios sí es espíritu y lo llena todo, ni los cielos de los cielos lo pueden contener, pero no hay obra de Dios sin el Espíritu Santo. O sea, para que Jesús venga necesita el Espíritu Santo, para que el Hijo haga la voluntad del Padre, entonces para el Padre hacer la voluntad necesita del Hijo, y para que el Hijo haga la voluntad necesita el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo es la promesa, y Jesús se fue, y entonces ¿quién se quedó? El Espíritu Santo. Desde que Jesús se fue, él oró, y a los 40 días después que él se fue al cielo, entonces como él dijo, yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros. El Espíritu de verdad quiere decir es que cuando él subió al cielo y los primeros discípulos llegaron del Espíritu Santo, es porque ya Jesús está en el cielo, ya rogó y el Padre lo obedeció, y a todos los que creyeron en su nombre les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Desde ahí Pedro y todos comenzaron con gran poder, con el Espíritu Santo, dar testimonio de la verdad.
Es decir, dar testimonio por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo que el mundo no puede ver porque no le ve ni lo conoce. Pero nosotros le conocemos porque ahora mora en nosotros. Es que mire, la diferencia entre una persona que recibe el Espíritu Santo y el que no recibe el Espíritu Santo es que la gente dice, ¿será que yo ya recibí el Espíritu Santo? Entonces yo le preguntaría, ¿usted es casado o soltero? ¿O casado o soltera? No, yo soy casada. Pues si usted sabe que es casada, ¿por qué uno va a saber si usted tiene el Espíritu Santo o no? Es que el Espíritu Santo es una promesa para los que reciben la gracia. Cuando llegó a mi vida el Espíritu Santo, mi vida cambió. Fue una cosa, y mi familia sabe y todo el mundo me conoce. Ese está predicando. No, pero usted le da muy callado y me ha dicho hasta de todo. Pero yo ¿qué hago? Yo no soy el teólogo, sino solamente creo en Jesús. Y leo la Biblia y me dejo ayudar por el Espíritu Santo. Y ahorita el Señor usa mi vida. Y yo le dije, Señor, haz de mí y de mi familia, de mi boca, una fuente de la bendición y fuente de la vida. Porque eso fue lo que dijo en Juan capítulo, y eso fue lo que yo le he pedido. Juan 7, y usted también ore así por sus hijos, por su familia, por usted mismo. Juan 7:37. Juan 7:37. En el último y gran día de la fiesta, Jesús se puso en pie y alzó los ojos diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. El que en mí cree, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo del Espíritu que habían de recibir los que creyesen en él, pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando él dijo, Padre, glorifícame tú al lado tuyo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese, fue eso, que el Padre lo resucitó, lo sentó a la diestra de la majestad y le dio el mismo lugar de Dios, porque él tiene el nombre de Dios. El nombre de Jesús es Dios. Jesús es por el Espíritu Santo. Jesús dijo que voy a enviar al Espíritu Santo en mi nombre. Jesús dijo, yo no vengo por mi propio nombre, sino que el Padre me envió en su nombre. Otro que viene en su propio nombre puede hacer las cosas. Entonces el Hijo tiene el nombre del Padre. El Padre le dio el nombre al Hijo. Y el Hijo le da el nombre a los que Él quiera también. El Espíritu Santo viene en su nombre, es decir, lo sella con el amor. Eso quiere decir finalmente que los que reciben el Espíritu Santo aman el nombre de Jesús, que es el nombre de nuestro Dios y Padre. Por eso el Padre nuestro dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Nosotros, nuestro propósito en este mundo es santificar el nombre de Jesús, que es el nombre que trajo el Hijo, pero que se lo puso el Padre y que el Espíritu Santo nos lo da. Y por ese nombre, bautizados en ese nombre, estando en ese nombre, ahora entendemos, yo en ellos y tú en mí, para que seamos uno, así como tú, oh Padre, en mí y yo en ti. Yo en ellos, ellos en mí, nos bautizamos en su nombre. Y yo en ellos, por su palabra. Y para que mi amor esté en ellos, el Espíritu Santo. Así somos uno con Él. Como ellos son uno, nosotros ahorita somos uno en Él, porque ahora no solamente estamos en su nombre, sino que el Espíritu Santo que viene en su nombre, ahora está en nosotros. Es una experiencia. Pero si no se entiende la Trinidad y el propósito del plan de Dios en cuanto a conocer a Dios por medio del Hijo y del Espíritu Santo, como comencé el versículo, si usted hace así, si una cosa está mal puesta, de en adelante, tac, entonces usted comienza a mirar el Padre está en el cielo, y comienza a imaginarse un viejito, y el Hijo, un churro, todos ojos verdes, barbadito, y el Espíritu Santo, una palomita. Bueno, siga así. Pero le cuento, no va a llegar al reino de los cielos. Siga la Biblia, ore. Lucas 11, 13. Lucas 11, desde 10. No. 9. Lean todo el 11, pero desde el 9, para terminar. Y yo os digo, pedid y se os dará, buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá, porque todo aquel que pide, recibe, el que busca, halla, y el que llama, se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si en vez de pescado, o si le pide pescado en lugar de pescado, le dará una serpiente? O si le pide un huevo, le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, porque la gente no hace eso, pero aún así somos malos, sabéis dar buenas dádivas, o sea, regalos a vuestros hijos, ¿cuánto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan? Dios es bueno, ¿sí o no? Pero por esto, no porque le da el viaje, no porque le da... No, Dios es el único Dios. Si ustedes siendo malos sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, todo lo bueno viene de Dios, entonces busque primeramente el reino de Dios y su justicia. El resto es una añadidura.
Espero que hayan recibido la gracia, la bendición, que entiendan un poquito mejor. Fueron con estas 4 sesiones para hablar acerca de la Trinidad. Están en YouTube. Por favor, a las 4 de la tarde vamos a hablar acerca de la Semana Santa. Vean las películas que va a ver ahorita y vamos a ver una película en directo por medio de la Biblia de la vida de Jesús en su pasión y muerte. Que el Señor Jesús los bendiga y nos permite que siempre seamos permaneciendo en su misericordia y nos derrame su gracia en abundancia. Pero ante todo, que tengamos la paz que viene de Él. Amén. Vamos a orar. Padre nuestro. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas, como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal, porque tuyo es el reino, y el poder, y la gloria, por todos los siglos. Amén. No alcanzamos a decirlo todo, continuaremos en otra sesión.